La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, primero que nada quería aclarar que este es un tema delicado en sí porque, primero que no soy psicóloga, y segundo porque es un tema que toca en lo personal los sentimientos de cada una de nosotras. Así que es un tema difícil, ¿sí? Como decía, esto en cuanto a nuestros retos. Realmente es un reto porque nos vamos a estar analizando en la intimidad frente a la palabra de Dios. Y esto es un desafío porque es difícil señalar o que nos señalen nuestros errores. Y ahí es donde radica el tema central de esto, ¿no? Es reconocer aquellas cosas en las que estamos fallando o no deberíamos sentir. Bueno, vamos a ir al pasaje que me sugirieron, que está en Deuteronomio capítulo 29. Son 2 versículos que me dieron como punto de partida y está muy bueno porque vamos a ir precisamente a las raíces de los problemas en cuanto al pueblo de Dios. El Deuteronomio es un libro que fue escrito por Moisés. Nos ubicamos un poquito en la historia. Moisés estaba llevando al pueblo de Israel, que lo acababa de sacar de Egipto, y lo estaba llevando a esa tierra prometida de Canaán, la tierra de Canaán. En ese trayecto, todo el pueblo pasa por un proceso en el cual mucho pueblo queda atrás, mucha gente muere en ese trayecto que debía ser corto, pero duró mucho más. Y en esa primera presentación de la ley por Dios, esa gente muere y van naciendo nuevas generaciones, a lo cual Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, llegando ya cerca del Jordán, vuelve a presentar la ley por segunda vez. Por eso es que se le llama segunda ley, que es lo que representa el número Deuteronomio. El nombre Deuteronomio significa segunda ley. No es que haya una segunda ley, sino que es presentada al pueblo por segunda vez. Y, bueno, capítulo 29, versículo 18, nos está hablando de las advertencias que daba Jehová al pueblo, a su pueblo, ¿sí? Y va a rectificar un pacto con su pueblo, este pacto de fidelidad. En este caso, el pueblo se encuentra en las tierras de Moab, cerca ya de la tierra de Canaán, pasando el Jordán. Por eso hay una confirmación de la ley para que el pueblo conozca y no se equivoque en la fidelidad a Dios. Y acá el pasaje dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. No suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Bueno, acá hay una directiva de parte de Moisés y también hay un sentir personal, ¿sí? Cuando empieza diciendo no sea, ese no sea es expresar un pensamiento en el cual no queremos que eso suceda, ¿sí? Es el deseo de que no pase lo que yo ahora voy a decir. No sea que haya entre vosotros, ¿no? Entre el pueblo.
¿Qué es lo que no quiere? Un corazón apartado de Dios. Ese sería el primer paso al error. Un corazón apartado. En este caso, para servir a los dioses. A los dioses, a estos dioses de los pueblos paganos. En esta promesa hay una promesa de juicio para aquellos que rompen ese pacto, ¿no? Que Dios estableció con su pueblo, ¿sí? Yo soy el único Dios, dijo Jehová, ¿sí? Cuando lo sacó de Egipto, este pueblo estaba rodeado de dioses. Es un pueblo que se vino quejando de muchas cosas. Es un pueblo que fue sacado de una esclavitud, de una opresión, ¿sí? Y arrastraba idolatría. Eh, en ese trayecto, Dios trata con este pueblo y lo va corrigiendo y lo va guardando, lo va protegiendo, lo va guiando y lo va instruyendo. Y les dice, vosotros habéis visto cómo vivías en Egipto, vosotros habéis visto las abominaciones. Cuando ellos iban cruzando los pueblos, iban viendo las abominaciones que se hacía con esos pueblos paganos, eh, los ofrecimientos, los sacrificios, todo lo que se hacía. O sea que ellos conocían muy bien lo que era la idolatría y eso es lo que no quería Jehová que entre en su pueblo. Después dice, no sea que haya en medio de vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo, ¿sí? Que son dos cosas amarguísimas. La hiel se la conoce, es una sustancia orgánica, y el ajenjo es algo vegetal, ¿sí? Son amarguísimos. Eh, es común a veces cuando dice que la hiel, que la produce, que está en la sustancia de la bilis, de los animales, de las personas, enseguida amarga todo lo que toca alrededor. Es muy contaminante. Y el ajenjo también, el ajenjo es una planta que en un principio también se la llegó a usar como para trastornos intestinales, quitar parásitos, y es vomitiva, es horrible. No suceda, dice, que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel de ajenjo. Y suceda que al oír la palabra de esta maldición, de este juicio, él se bendiga. O sea, esa persona en su corazón diga, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. O sea, yo no voy a obedecer, yo me voy a mantener firme y me voy a... nadie se va a dar cuenta que yo quizás no voy a seguir en obediencia a este Dios. Voy a seguir con mi pensamiento, con antiguas adoraciones. No voy a seguir esta advertencia de Dios. Nadie lo va a saber. Sí, Dios lo va a saber. Eh, pero como toda raíz, en algún momento va a empezar a crecer. En el versículo 20 dice, va la advertencia, dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces sumirá la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Sigue. Pero en el 27 hay otra advertencia que dice, por tanto, este es el castigo, se encendió la ira de Jehová contra esa tierra, para traer sobre ella maldición, la maldición escrita en este libro. Y es una advertencia muy fuerte. ¿Cuál era el objetivo de esto? Evitar la idolatría. No solamente en una persona, sino que dice en la familia o en la tribu. Y esto está hablando de que se pueda diseminar en todo el pueblo. Se destacan entonces las dos cosas que mencionamos. Un corazón apartado, que habla de los hechos, y una raíz de amargura, que habla de fruto, de algo que produce. O sea que el corazón apartado, tarde o temprano, va a generar un fruto, va a generar amargura, porque ya se ha instalado en el corazón un pensamiento de no obedecer la voluntad de Dios.
si uno ve las referencias, automáticamente las referencias, que son las que tenemos abajo en la página, al pie de página, vamos a encontrar que nos manda automáticamente a Hebreos 12, ¿sí? Ya las hermanas que ya conocemos estos temas, sabemos que la raíz de amargura se vuelve a mencionar en Hebreos. Así que vamos a ir a Hebreos, vamos a seguir la indicación que nos da la referencia. Vamos a ir a Hebreos. Es un versículo muy, muy conocido. Hebreos 12, capítulo 15. Vamos al el versículo 15, ¿no? Y se hace la misma referencia. El libro de Hebreos trae mucho de los libros del Antiguo Testamento, sobre todo de Deuteronomios, de lo que llaman el Pentateuco, los 5 libros. Trae muchas referencias, porque va a hablar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y va a traer todo lo que era la costumbre y la va a presentar frente a Cristo, ¿sí? Va a ser la contracara en cuanto a lo que es el pecado, el sacrificio, el sacerdocio, y lo va a confrontar a la persona del Señor Jesucristo. Y va a hablar de un nuevo pacto, un mejor pacto, un pacto excelente, ¿sí? Que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Y entonces va a traer a colación este tema también, ¿sí? En el capítulo 12 va a decir, mirad bien, no sea que alguno, ahí tenemos el no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ahí volvemos a tener el no sea, ese deseo de que algo feo no suceda. No sea que alguno vuelve a recalcar, deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora está hablando de la gracia de Dios. Y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Eh, tenemos muchos estorbos en la vida cristiana, ¿sí? La mayoría son externos. Este estorbo es interno, es personal. Y por ellas muchos se han contaminado y ahí afectamos nuestro entorno, ¿sí? De algo personal vamos a llevar a nuestro entorno ese malestar. No sea que haya algún fornicario, y ahí nos da ejemplos. No sea que haya algún fornicario. Eh, la fornicación es una figura de la idolatría, ¿sí? Cuando Dios habla de su pueblo, habla de que es su pueblo amado, cuando habla de su iglesia, su esposa, eh, y cuando habla de profano, ¿sí? El profano, profanar, demuestra que no hay respeto por las cosas santas, ¿sí? No hay respeto, en este caso, por las cosas sagradas, las cosas de Dios, la ley de Dios, la voluntad de Dios. Y por eso nos trae a memoria lo que pasó con Esaú, ¿sí? Esaú y Jacob eran mellizos, gemelos, eh, y Esaú era el hermano mayor, nació, y él recibía las bendiciones, había una bendición espiritual, una doble herencia para el hermano mayor, donde recaían las bendiciones que el padre le daba. Bueno, ese privilegio lo entrega por una simple comida que le ofrece su hermano. Entonces, por eso trae a colación ese falta de respeto por las cosas santas, por las bendiciones y la gracia de Dios que Dios otorga. Pero vamos a leer un poquito más arriba, el capítulo 12 de Hebreos, porque el apóstol acá está hablando a la iglesia, ¿no? Ya está hablando a los cristianos. Y como en toda iglesia, ayer y hoy, siempre hay problemas, y es un camino
de mucho trabajo, de trabajo personal, donde el Espíritu Santo va trabajando en cada una de nosotras. Conformamos una iglesia, delante del Señor somos todos iguales, pero no todos traemos la misma historia a los pies de Cristo. No todos tenemos el mismo temperamento ni la misma personalidad. Y entonces van a surgir diferencias. Y es lógico, ¿sí? Porque somos todos diferentes. Y entonces, dice, por ejemplo, acá dice, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y hacer sendas, versículo 13, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el apóstol está acá animando a los creyentes, los nuevos creyentes, frente a todas las situaciones. Pero en lo personal está hablando del ánimo, y ya es algo íntimo. Y después de animarlos, le recuerda la advertencia del Antiguo Testamento. Y los exhorta a una responsabilidad ya personal. En el Antiguo Testamento, Dios guiaba a su pueblo externamente. Pero en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo y ya hay una responsabilidad personal, individual, de nuestra actitud frente a Dios. Esto de las manos cansadas habla de desánimo, y esto de rodillas paralizadas nos habla de alguna flaqueza, que puede ser una flaqueza frente a situaciones o adversidad, o puede ser también una flaqueza por pecado, ¿sí? Bueno, entonces acá hay responsabilidades, 3 tipos de responsabilidad. Una responsabilidad personal. Debemos reanimar ese fervor espiritual que cada una tiene. Después de haber recibido a Cristo, ese fervor es espectacular. Y a medida que va pasando el tiempo, van pasando pruebas, situaciones, o diferentes situaciones que uno va pasando, ese fervor a veces puede decrecer. Y acá nos dice que reanimemos ese fervor, no desanimarnos, y estar siempre vigilando en lo personal. Después tenemos una responsabilidad en relación a los hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que debemos, dice, seguid la paz con todos, ¿no? Uno no puede generar la paz la genera el Señor en medio de nosotras. Lo que nosotros debemos es sostener esa paz y debemos contribuir a no romper esa paz, ¿sí? Ahí habla también lo que es la armonía, la comunión, ¿sí? No depende de nosotros, pero sí debemos cuidar. Y después tenemos una responsabilidad personal frente a Dios, cuando dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí la responsabilidad es hacia Dios, porque nosotras hemos sido santificadas cuando recibimos a Cristo, pero hay una santidad práctica que depende de nosotras. Es nuestra responsabilidad sostener esa santidad práctica, diaria, día a día, confrontarnos con la palabra de Dios. Manos caídas y rodillas paralizadas. Es, entre paréntesis, o señalado el desánimo en el cristiano. Voy a cerrar la puerta. Un perro siempre. El desánimo, yo pienso que cada una de nosotros en algún momento se sintió desanimada. Y el desánimo, ¿qué nos hace? Nos da esa sensación de decir yo no puedo, yo no voy, yo no sé. Bueno, el desánimo genera esas manos caídas y esas rodillas paralizadas, porque es como que nos sentimos ahí frenadas y no sabemos cómo hacer y qué hacer. Y el desánimo nos lleva a descuidar, nos descuidamos, ¿sí? Yo, por ejemplo, como les decía, el tema de mi hermana, con la depresión, se descuida ella,
y se descuida en su entorno, en su casa también, ¿sí? En el cristiano, ese descuido, si lo llevamos al plano espiritual, empezamos a descuidar nuestra fe, empezamos a descuidar nuestra relación con Dios y también descuidamos la relación con los hermanos. En el versículo 15, ahí nos señala algo muy puntual. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ahí estamos descuidando la gracia de Dios, descuidando los beneficios que da Dios al cristiano, a su hijo, que es la plenitud del Espíritu Santo, la comunión, esa relación preciosa que cada uno de nosotros podemos tener con Dios. Y descuidamos también, ¿no? Esa gracia preciosa que existe en la relación con cada uno de los miembros de la iglesia, en esa comunión, ¿sí? Es un regalo de Dios que debemos cuidar. Bueno, en estos dos textos, tanto de Deuteronomio como en Hebreos, la palabrita clave, como todas nos damos cuenta, es raíz, ¿sí? Tanto raíz que produce, menciona raíz que produce, y el ajenjo, o como raíz, dice, de amargura. Y entonces yo me puse a pensar en esto de la raíz, y lo vamos a llevar un poco a la parte botánica, por decirlo. ¿Alguien sabe qué es la Aloysia polistachea? Si alguien lo sabe, abra el micrófono y me dice. Es algo, vamos a hacer algo más didáctico. Aloysia polistachea. Es el nombre botánico, ¿no? Cuando le diga qué planta es, van a decir, ah, esa plantita era. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien googleó algo? Bueno, vamos a hacer rápido. La Aloysia polistachea, que parece tan gracioso el nombre y difícil de pronunciarlo, es la planta de burrito. No sé si la conocen, la planta de burrito. A ver si alguna se está riendo. La planta de burrito, esa me muestra en el mate. Bueno, la plantita, esa que es amarguita, pero le da un no sé qué al mate y le ponemos azuquita y son unos mates, ¿no? Y la cordobesa, ay, sí, bueno, esa plantita, la Aloysia polistachea, no sabe. ¿Alguien tiene de esa planta? Bien, van a saber muy bien lo que les voy a decir. Aparte de ser amarga y ser especial y rica cuando la ponemos en el mate, bueno, yo la tengo en el fondo, en el patio de casa. Cuando yo llegué, esa plantita ya estaba, ¿no? ¿Qué pasa? Esa plantita evidentemente la podaban, qué sé yo, no. Claro, cuando yo llegué, mucho tiempo de plantita en el fondo no tenía, por las actividades, bueno. Esa plantita tira una vara, 2 varas, 3 varas, 4 varas, tira unas varas hasta de 2 metros, hermanas. Entonces la varita, cuando crece y se empieza a doblar, apenas toca tierra, echa raíz. Y wow, qué raíz, mira, me hacen así, qué raíz que echa, hermana. Uno agachado tironea, tironea, tironea y no puede sacar esa raíz. Y a veces usa una varita finita, ¿sí? Madre mía. Bueno, hace una raíz profundísima. Y como todos sabemos, la raíz es lo que nutre a la planta, obviamente. Una vez que echa raíz, la planta de ahí se alimenta y ya tiene más fuerza. Bueno, digamos que en otras plantas, por ejemplo, la semilla, ¿no? Tira semilla, yo tengo otra plantita que, no sé cómo se llama, que es una florcita rosa que tira un montón de bolitas negras y se llena todo. La semillita, cuando cae a tierra, lo primero que saca, ¿qué es? La raíz, ¿no? Y después saca las hojitas, y después sube y bueno, da. Pero lo primero que hace es tomar raíz, asiento, se afirma. ¿Mm? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Obviamente. ¿Cómo cuesta arrancar las raíces? Y sobre todo está la Aloysia polistachea, ¿no? Bueno. ¿Qué cosas generan? Ahora vamos a lo nuestro.
¿Qué cosas generan raíz de amargura? ¿No? ¿Qué cosas generan raíz? Y siempre son semillas. Semillas, un brote, ¿no? Un gajito, donde encuentra algo fértil, donde encuentra el lugarcito, ha hecho raíz. Muchas echan raíz simplemente el agua. ¿Qué cosas generan raíz de amargura en nosotras, hermanas? Bueno, y hay una lista. Podemos estar horas. Y vamos a tomar algunas de la Biblia. Quejas, críticas, ofensas, envidia, enojo, celos, peleas. ¿Y dónde consiguen, en qué lugar consiguen estas semillitas o estos brotecitos? Encontrar raíz. En un corazón, ¿no? Que esté ya apartado de Dios, un corazoncito, una macetita con tierrita ya, ¿no? Predispuesta. El corazón es el asiento de las emociones. Bueno, felicidad, amor, simpatía, bueno, cuántas emociones, ¿no? Que abriga el corazón. Pero también puede abrigar semillas malas, brotes malos, cosas amargas. Debemos evitar guardar, entonces, en esa macetita, en ese corazón, guardar enojos y toda esta serie de semillitas que nombramos, ¿no? Cosas que producen amargura. Dijimos que la semillita primero echa raíz y luego puede dar un fruto, ¿sí? A veces el fruto es comestible, es dulce, es bueno, ¿no? Una linda planta de mandarina, pero a veces el fruto es amargo, ¿sí? Entonces llamámoslo raíz de amargura que va a producir el resentimiento. Y ese es el tema que me habían propuesto. Ese fruto es el resentimiento. Bueno, hermanas, como yo no soy psicóloga, busqué para poder explicarles bien. Les voy a leer un poquito, si me disculpan. Esto es un apunte no cristiano, es secular. Y presenta 3 puntos, qué es el resentimiento, cuáles son los sentimientos de la persona resentida y cómo podemos superarlo. Obviamente que no hay pasajes bíblicos en esta porción, pero como todo lo científico, lo médico, le va a dar la razón a lo bíblico, nosotras vamos a encontrar, y yo les voy a marcar, que lo que explica acá lo vuelca a las razones de Dios que Dios nos presenta en su palabra. Bueno, como se sabe, y si alguna no lo sabe, está bueno, el resentimiento es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que la vuelve a sentir, por eso se llama resentimiento, resentir. Este sentimiento va acompañado de rencor y hostilidad hacia quienes causaron el daño. La ofensa puede producirse de diversas formas, de hecho o por omisión. ¿Qué sería eso? De hecho, se realiza contra una persona, puede ser un descrédito personal, o sea, hablar mal, desprestigiarla, hacerle una agresión directa, una mentira sobre esa persona. Y en forma de omisión sería una ofensa más sutil. Por ejemplo, no recibir la invitación esperada, cuando no me reconocen algo que yo hice, cuando me dejan de lado, me aíslan en un grupo de amistad. Esa es se omite, pero el daño se produce. Dice sentimientos comunes en la persona resentida. Y dice así, dice, cuando el resentido no desea olvidar. Yo digo, ¿cómo? Sí, cuando el resentido no desea olvidar. Ah, bueno. Dice, está continuamente recordando aquello que le dio origen a ese sentimiento. Y yo dije, a mí me ha pasado eso. Porque a veces nos pasan
que nos ofendemos. Y la palabra del Señor dice, muchas veces nos ofendemos, pero muchas más también nosotros ofendemos. Y a veces no nos damos cuenta, ¿sí?, de que hemos ofendido. Pero a veces nos regodeamos, ay, lo que me hicieron y cómo me dolió. Y yo lo digo porque me ha pasado. Y a veces no nos damos cuenta porque nuestra herida, que si lo llevamos a lo biológico, cuando uno se lastima, no sabés, me lastimé, me dolió 3 días. Cuando se lastima otro, ponete una curita, ponete, no es nada, sana, sana. Ajaja. Cuando es el otro, nosotros le decimos, no, no es nada, un golpecito, ya va a pasar el Señor. Pero cuando es en nuestra carnecita, duele mucho. Ajá. Bueno, y entonces genera esa cosa de decir, esto no va a quedar así. Esta persona me va a devolver esto que me hizo, o se tiene que dar cuenta, o le voy a hacer lo mismo para que se dé cuenta, o voy pensando a ver, ¿no? Bueno, porque eso que me hizo tal día, y a mí me ha pasado, hermanas, y cada una, yo pienso que si lo pensamos nos pasa, nos pasa. Dice, la persona resentida se siente dolida y ofendida por algo injusto. Y muchas veces consideramos que es injusto. Y muchas veces lo es, pero muchas veces no. Dice, que ha recibido por una, o dice, o acontecimientos desfavorables que le han surgido. Entonces, el resentimiento puede ser comprensivo, ¿sí? Es una molestia real, es algo que pasó, o es una circunstancia real, dice. Pero muchas veces hay envidia, hay celos, que nos generamos nosotras mismas, porque consideramos que es injusto que ella tenga más, que ella pueda más, porque a mí me pasa esto, ¿sí? Y muchas veces sale esto que decir, bueno, no, esto no va a quedar así. Entonces el ofendido busca justicia, o busca producir algo en el otro, ¿no? Para que vea. Dice, tarde o temprano, dice, va a tener que pagar o pedir perdón o realizar algo que se dé cuenta. Y el resentimiento va ahí naciendo, va brotando, ¿no? Va echando raicita. Y cuando ese sentimiento se ha instalado firmemente, le amarga la vida y hace que se le amargue a los demás. Porque claro, ese malestar se ve, se siente y se transmite. ¿Sí? Esa persona se va transformando en rencorosa y desagradable. Dice, incapaz de ver lo bueno en el otro, inclusive en aquel que le ha producido esa ofensa. Y el punto 3 dice, ¿cómo podemos superarlo? Bueno, hasta acá le damos la razón, ¿no? Dice, tal cual lo explica la palabra. Dice, lo primero que tenemos que hacer, dice, es liberarnos de ese sentimiento y entender primero la naturaleza de la ofensa, ¿no? Y tenemos que plantarnos y decir, ¿quién nos ofendió? ¿Qué consecuencias produjo en nosotros? ¿Es muy grave? ¿No es muy grave? ¿Por qué lo hizo? ¿Habrá intenciones reales de ofender? ¿Esa persona tenía realmente intenciones de ofenderme? ¿Lo hizo sin querer? Yo ya la conozco, es una persona afectuosa. ¿Y esto qué pasó? ¿Es producto de algo que lo hizo con intención? ¿O yo estoy agrandando, imaginando o malinterpretando? Tenemos que analizar con objetividad lo ocurrido, ¿sí? A veces podemos exagerar o imaginar actitudes, inclusive hechos. Debemos aprender a superar el sufrimiento y las ofensas. Y acá dice, mirando hacia el futuro. Y ustedes me dirían, ¿a quién debemos mirar? Al Señor Jesús, ¿no? Puesto los ojos en el Señor Jesús. Dice, el perdón nos libera de la pesada carga en la que se puede convertir el resentimiento, ¿no? Dice que debemos perdonar.
nos libera de la pesada carga. Y nosotros, alguien nos liberó de la pesada carga. Nos liberó de una pesada carga. Tanto que nosotras no podíamos hacer nada, si no fuera que el Señor nos perdonó. ¿Sí? Nadie puede perdonar si no primero sintió perdón. Y entonces nos tenemos que poner a analizar ese perdón divino, ese perdón absoluto. El Señor dice que tiró nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Dice, aceptar lo que pasó aunque no estemos de acuerdo con lo que sucedió. Dejar de lado los pensamientos negativos. Ah, qué fácil lo dice en esta hoja. Dejar de lado los pensamientos negativos que causaron el dolor. ¿Cómo se hace eso, hermana, si una no tiene al Señor en el corazón? Si una no conoce la palabra de Dios, la voluntad de Dios, cuando dice perdonaos uno a otro, soportaos a otro, amaos unos a otros. ¿Cómo se hace eso si no tenemos al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo se hace eso si uno no lleva una vida andando en el Espíritu? Porque no señalemos al hermano carnal. El hermano carnal no es un hermano carnal, es una situación carnal por la cual cada una de nosotras podemos pasar. Nosotras tenemos esta doble naturaleza. Y el viejo hombre, ahí lo llevamos. ¿Mm? Y acá muy sencillo dice, debemos sacar los pensamientos negativos. Este sentimiento se puede superar con la voluntad y la inteligencia. Ah, bueno, entonces si yo no soy inteligente, este apunte para mí ya no sirve más. A ver, busquemos otro. No. Y bueno, en el Señor, si nos vamos a Gálatas 5:22, vamos a encontrar el fruto del Espíritu Santo. Y ahí nos vamos a encontrar con un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta, pero que están acá, ¿sí? Que las debemos dejar aflorar. El fruto del Espíritu Santo es el que sí nos va a dar la fuerza, nos va a dar el amor, el gozo, la templanza, el dominio propio y la inteligencia, que es la sabiduría, porque la inteligencia del mundo dice que del mundo es carnal. En cambio, la sabiduría, la celestial, esa es la que nosotros debemos buscar. Dice, para ello es necesario un carácter firme y un dominio de las emociones. Ay, pero yo no tengo un carácter firme. Ay, otra vez este apunte no me sirve. ¿Cuál es el carácter que nosotras tenemos como cristianas? Tenemos el carácter de Cristo, la mente de Cristo, pero tenemos que darle lugar. Ah, bueno. Dice el dominio de las emociones. Ay, el dominio, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Ay, esa rienda que nos pone a la lengua, al pensamiento, al corazón, ¿no? Dice, bueno, debemos realizar un esfuerzo para conducir este sentimiento hacia pensamientos más positivos. Pensamientos más positivos, pongo mi mente en blanco. No, hermana, no. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no, esfuerzos personales podré hacer, pero me voy a topar con un montón de problemas. Pensamientos más positivos. Bueno, ¿dónde nos renovamos nosotros? En la palabra de Dios. Ahí nos renovamos, ¿sí? Efesios 4:23. Renovaos ahí, en nuestro entendimiento, todo. Dice, también hay que buscar razones para evitarlo. Tales como la persona resentida es una persona amargada. Bueno, debemos evitar, ¿no? El resentimiento es un veneno que destruye por dentro y a la vez se sacia de venganza. Y termina diciendo, debemos tener el firme propósito de liberarnos de él. Y yo dije, bueno, si no tengo el firme propósito y yo me quiero vengar, ya este apunte lo dejé aparte, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos un firme propósito. El firme propósito es puesto los ojos en nuestro Señor.
El firme propósito es agradar a Dios. Nuestro firme propósito es parecernos más a Cristo cada día, ¿sí? Y si esa herida es muy profunda y todo este apunte no me sirvió, y la ofensa y el daño es muy grave, que yo ya pasa a lo emocional y otra vez pasó a lo físico. Romanos 12 es un consuelo, Romanos 12, porque a veces hay algo más que heridas emocionales. Hay un daño físico, ¿sí? Cosas más serias. Romanos 12, 17 y 19. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos. Dice los hombres, no dice los hermanos. Entonces, está tocando cosas que nos pudieron haber hecho cosas muy fuertes. Hay hermanas, yo sé que han pasado por situaciones muy complicadas. Y que es algo, no simplemente decir, bueno, ponemos los ojos en el cielo, sino que hay cosas que esto es muy fuerte. ¿Qué hago con esto que me pasó? Dice, seguidla, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice, no os venguéis vosotros mismos. Y ahí instala la palabra venganza. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¡Wow! Y dejamos esa mochila, esa pesada carga, todo a los pies de la cruz de Cristo. Mía es la venganza. Dice, dura cosa es caer en las manos de Dios, en la ira de Dios. Ah, bueno, alguien va a hacer venganza, alguien va a hacer justicia. Solo Dios puede hacer esa justicia real. Pero antes va a sanar las heridas de mi corazón. Porque este es un consuelo, es un bálsamo, es ese aceite derramado sobre cada oveja, ¿no? Es ese cuidado especial, es ese alzar y poner sobre los brazos de nuestro Señor. Bueno, si hace muy largo, Moni, me haces así. Bueno, acá habla de la dureza del corazón. Y vamos otra vez a nosotras, la dureza del corazón. Vamos a Efesios 4, 17 y 18. Porque hay que ver qué pasa con el corazoncito, ¿no? Hablábamos de la tierra, si está preparada, si no está preparada, si la raíz cae y puede hacer raíz, si no, ¿no? O sea que hay algo que no solamente nos hacen, sino que hay que ver qué pasa en nuestro corazón. Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, ¿no? Está hablando de la nueva vida en Cristo. Que ya no andéis, ¿sí? Andábamos de una forma, tenemos que andar de otra. Y eso tenemos que proponerlo cada día. Este parece un versículo para aquellos que recién se convirtieron, ¿no? Parece ser un buen consejo para que el que recién se convirtió deje todo su pasado atrás, pero no. Esto es un consejo para nosotras cada día. Habla de andar, andar. Cuando andamos es algo actual. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, porque por la dureza de su corazón. ¿Sí? Andaban de una forma, andábamos de una forma, debemos andar de otra. ¿Y qué habla? Ajenos de la vida de Dios. Ajeno, alejado, apartado. ¿Sí? ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Y ahí nos volvemos a acordar del Deuteronomio 29. O sea que alguno dice, cuyo corazón se aparte de Jehová, y diga, tendré paz aunque ande, ¿en qué? En la dureza de mi corazón. O sea que yo soy la responsable muchas veces
ese problema de alejarnos de Dios. Decís, ay, Dios no me habla, Dios no lo siento, Dios no me guía. Y nosotras, Dios ya hizo todo, nosotras tenemos que ir cada día a Él. A veces estamos esperando un mensaje, algo especial. Nosotras tenemos que ir a Él. Nos acostamos enojados, leí en algún lugar, nos levantamos amargados. Y si nos acostamos amargados, nos vamos a levantar resentidos. Efesios 4:26, seguimos más abajo, en el 26, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y por eso me resultó aplicado esto. Nos acostamos, ¿no? Se baja el sol, nos acostamos con ese sentimiento, y mientras la noche esa semillita va haciendo la raicita, ¿no? Nos acostamos enojados, nos levantamos amargados. Nos acostamos amargados, nos vamos a levantar resentidos. Y ahí ya la plantita empezó a sacar las hojitas. Bueno, vamos a algunos ejemplos. Y bueno, tenemos que ver ejemplos negativos. Y el primer ejemplo negativo lo encontré en Génesis. Seguramente ya se van a dar cuenta cuál es. Génesis 4, capítulo 4. Es muy triste. Es muy triste encontrar este relato en Génesis capítulo 4, versículo 2. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Está a la puerta. Con todo esto, así será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, eran hermanos. Envidia, celo, rencor, ensañar. Un enojo ciego, eso significa ensañarse. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se notó en su cara, en su forma y en su trato. Envidia, se irritó, se enfureció. ¿Y qué pasó? Dice, el Señor le dijo, el pecado está a la puerta. ¿Sí? Está hablando de nuestro corazón, está hablando del corazón de Caín. El pecado está a tu puerta. Vos podés abrir, podés cerrar. Y el pecado entró. Y es así que Caín mata a su hermano. Segundo ejemplo. Este ya es más. Primera Samuel, este ya es entre esposos. Primera Samuel, capítulo 18. Vamos a encontrarnos con David. David que a mitad de su vida padeció la persecución de Saúl. Primera Samuel, capítulo 18. Vamos a encontrarnos acá con una relación de esposos. Vamos a encontrarnos con una mujer, Mical, que era una princesa, la hija del rey Saúl, la segunda hija del rey Saúl. 18:20. Pero Mical era la otra hija de Saúl. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Bueno,
Por ahí muchos conocen la historia, por ahí muchos no. Eh, Saúl quería deshacerse de David y procuraba de cualquier forma hacerlo. Y en este caso utilizó a su hija para poder entregar a David en manos de los filisteos en una guerra, en un combate, se llamaba sitio cuando atacaban un lugar, y de esa forma tal vez que David muriera en manos de los filisteos. Pero no fue así, porque la mano de Dios estaba sobre David. Y entonces, bueno, la historia es muy complicada. Mical termina siendo entregada a David como esposa, ¿sí? ¿Por qué? Porque Saúl dijo, esto me sirve, Abigail, Mical está enamorada de David, vamos a utilizar esta situación, ¿sí? Bueno, la entrega, se casan, y como no logra su cometido, entregándolo en manos de los filisteos, pidiendo los prepucios, bueno, una historia larga, David llega y puede vivir con su esposa. Entonces dice Saúl, bueno, no, lo tengo que matar directamente, sin intermediario. Entonces lo manda a matar directamente a su casa. Lo manda a la casa de su hija, donde estaban los dos, y lo manda a matar en su misma cama. Pero Mical, que se había enterado porque era la hija del rey y todo se siente, todo se escucha, ella hace una artimaña y salva a David, lo salva, lo amaba y lo iba a proteger, ¿sí? Ese amor de esposa, ese amor de mujer, hizo que ella ingeniara algo y le dijera a David, mi padre te va a matar, huí esta noche. Y ella tomó una estatua, dice, la pone en la cama, le pone una piel, la tapa y hace como que están durmiendo, vienen los soldados y David puede salvar su vida. El dato que vamos a sacar de esta historia es que ella tuvo una estatua, chicas. ¿Quién tiene en su pieza una estatua? Convengamos que ella no era, entre comillas, muy devota. Evidentemente, Saúl no llevó a la intimidad de su familia esta devoción a Jehová, esta devoción al Dios vivo y verdadero. Y estaban inmiscuida mucha idolatría también. Era muy común tener en el hogar estatuas, figuras de dioses, bueno, para protección, bueno. Evidentemente ella tomó una estatua, acá no dice que tomó una estatua, la colocó en la cama y así salvó la vida de David. Y uno dirá, bueno, fabuloso. Pero ¿qué pasó? David no volvió por Mical. No volvió por esta esposa que lo amaba. No volvió por esta esposa que lo protegió. No volvió en corto plazo, pero volvió después de mucho tiempo. ¿Saben cuántos años se estipula que David volvió por Mical? 14 años, hermanas. Uf, 14 años. Si uno sigue el relato bíblico, Saúl la entrega a Mical a otro hombre, y ella forma un matrimonio con esa persona. Pasaron 14 largos años, en los cuales David es proclamado rey, no solamente en Judá, sino que en todo Israel. Y los reyes en ese momento podían tomar varias esposas, y tuvo varias esposas. Ahinoam, Abigail, Agit, Abital, Eglal, Betsabé, y tuvo varios hijos. Pasados 14 años, se acuerda de Mical. ¿Y qué hace? La manda a traer. Y era una forma también de aseverar, ella era princesa, era hija de un rey de Israel, ¿no? Había que también guardar el honor. Y por una cuestión de honores y estrategias, él manda a buscar a Mical. Y a Mical la arrancan de un matrimonio, la arrancan de un lugar y se la traen al rey David. ¿Qué piensan ustedes que había en el corazón de Mical? ¡Ay, por fin David vino! Ese amor que yo tenía. No, chica. Ni Mical era la misma, ni David era el mismo. Ni Mical era esa jovencita ingenua enamorada, ni David era ese príncipe, ya era un rey,
con autoridad, con muchos honores, con muchos defectos, con muchas esposas y muchos hijos. Imagínense en ese entorno. ¿En qué se habrá transformado ese amor durante todo este tiempo? Cuando David la restituye, la trae, eso está en 2 Samuel 3, 2 Samuel 3:13. Este tema yo lo charlé con las hermanas cuando hablamos de la mujer, de la esposa cristiana. Y es un tema, comparamos las diferentes esposas de David. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Ahí manda a buscar. Dice que mandó mensajeros, dice que la trajo, ella tenía un esposo, el esposo sufrió, bueno. Y en el capítulo 6 hay una situación especial, porque David quiere restituir el tabernáculo, quiere restituir el templo, quiere restituir todas las fiestas, trae el arca del pacto y quiere restituir todo. Y en esa restitución también quería restituir a Mical como su esposa. Versículo 16, se da esta famosa situación, dice, y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, es 2 Samuel 6:16. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y le pusieron en un lugar y en medio de una tienda y que David le había levantado, bueno, dio sacrificio, lo cual. Y cuando David había acabado de ofrecer holocausto y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová. Repartió tortas. 20. Volvió David para bendecir a su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Como se descubre como se descubre sin decoro cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia, que me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa, para que constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y lo dejamos ahí. Hay un versículo más, lo dejamos ahí. ¿Qué había en el corazón de Mical, hermanas? Está de más decirlo. Por los relatos, Mical nunca le dio lugar a Jehová en su corazón. Porque vemos en las escrituras que tanto en las conversaciones nunca se menciona a Dios, nunca se menciona a Jehová. Y lo que sí notamos, por ejemplo, en los relatos de Abigail, cuando ella dice, delante de Jehová, ¿quién te manda a hacer esto? Betsabé se purifica. O sea, un montón de cosas donde damos cuenta que esas mujeres había temor de Jehová, había una devoción. Y en cambio, en Mical, los relatos que se dan, en ningún momento se hace mención de que ella tenía temor a Dios. Por los relatos de Mical, entonces nunca vemos que dio lugar a Jehová en su corazón, pero sí dio lugar a la amargura y al rencor. Mis emociones afectan mi comportamiento. Si yo estoy bien, si yo estoy mal. El consejo del Señor. Mateo 18, 23, 35. Vamos a hablar de los dos deudores. Los dos deudores.
Vamos a tratar de apurarnos. Yo voy a tratar de apurarme. El tema da para mucho y vamos a tratar este pasaje. Mateo 18. Este pasaje lo conocemos todas, ¿no? Es bueno la resolución cuando le dice siervo malvado, ¿no? Está hablando de las deudas, cómo se le perdonó una gran deuda y él debía perdonar a otro que tenía una deuda más pequeña. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿No deberías tú también tener misericordia como yo? Y habla de perdonar cada uno a su hermano. El resentimiento busca devolver el maltrato, sin embargo es más doloroso para nosotros que para la otra persona. ¿Sí? En Mateo 6, y este pasaje ya termina, en Mateo 6, Jesús y la oración. Acá nomás, Mateo 6. Es el ejemplo supremo. Nosotros vimos ejemplos negativos, ya vamos a ver el ejemplo supremo del Señor Jesús. Los discípulos le dicen, enséñanos a orar, ¿no? Les interesaba poder hablar con Dios, comunicarse. Y es una oración que la hemos repetido y se repite y se repite y se repite y se repite, pero debemos meditarla. Mateo 6, en el versículo 12, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos. Entonces uno dice, bueno, está hablando de dinero, está hablando de algo que me prestaron, está hablando... No. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así como nosotros también perdonamos. Y la pregunta es, ¿nosotros perdonamos así? Deudas, ofensas. Cuando nos ofenden, sentimos que nos deben pedir perdón. Y cuando nosotros perdonamos, sin que nos pidan perdón, cancelamos la deuda en nuestro corazón y delante de Dios. Cuando nosotros perdonamos, cancelamos la deuda en nuestro corazón y delante de Dios, aunque no nos pidan perdón. Todos ofendemos muchas veces. Cuando perdonamos, nuestra mente deja de obsesionarse y el resentimiento va a desaparecer. Cuando perdonamos, hermanas, reflejamos el carácter de Dios. Y que sea un amén en nuestra vida cada día. A mí me sirvió muchísimo desmenuzar este tema y espero que también les haya servido.